Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿O más o menos bien? Bien. ¿Cómo amanecieron? No dormí un poquito tarde, pero gracias a Dios. Gracias a Dios, bien. Bueno, la charla la vamos a basar en Santiago 2, del 1 al 13. ¿Vale? Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 1, comienza dándonos una ilustración de un pecado que es muy común, una práctica pecaminosa que quizás ninguno de nosotros piense que incurre en ella y con qué creen que tiene que ver. ¿No? Con una palabra muy sencilla. ¿No? Ajá, Santiago 2, del 1 al 13. Y tiene que ver con el favoritismo. La realidad es que cualquiera de nosotros hemos hecho tal cosa en diferentes momentos y por diferentes razones. Santiago analiza perfectamente esta práctica y es como que el favoritismo pudiera ser entendible, pero no aplaudible en el que no conoce a Cristo. O sea, para el que no conoce a Cristo pudiera ser un poco entendible, vaya. Pero después de conocer a Cristo, dada una serie de circunstancias, es injustificable. De hecho, Pablo, cuando escribe en su carta a los Corintios, les dice que nosotros somos nuevas criaturas y que Pablo, desde que llegó a ser una nueva criatura, ya no juzgaba, ya no miraba a nadie según la carne. El favoritismo es una práctica muy común, como denigrar a la gente, el mirar al otro según la carne, pero Pablo dice no más. Y es una práctica que llega a desaparecer de nuestras vidas, pero la pregunta es, ¿nosotros entendemos la seriedad y la implicación que esto tiene en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras relaciones? Básicamente, en la ilustración que Santiago toma en los versículos del 1 al 13, muy probablemente era porque en ese momento, en ese lugar donde Santiago estaba hablando, había ese pecado en particular entre ellos. Pero lo increíble de esta ilustración es que tú puedes verte reflejado allí, en esa ilustración, aunque tu nombre no aparezca en el relato de Santiago. Él comienza a comparar el trato que se les daba a los ricos versus los pobres. Pero usted y yo estamos en otra categoría cometiendo las mismas fallas. A veces tratamos a la gente por su color de piel, por su nacionalidad, por su género. Los machistas tratan a las mujeres con cierto irrespeto. Las feministas igual, no respetan mucho la figura masculina. A veces el favoritismo tiene que ver con cierta posición económica de la persona o hasta el partido político de preferencia de una persona a otra y por múltiples razones por igual. Básicamente lo que Santiago viene a decirnos, a pesar de ser una ilustración, es que tiene una aplicación en cada uno de nosotros y en cada iglesia de este planeta. Le invito a que lea conmigo Santiago capítulo 2 del 1 al 13. ¿Quién me ayuda a leerlo? Fuerte. No muchos, nomás uno. Paulina. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo el estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces
con malos pensamientos. Hermanos míos, oye, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis amplificado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que los arrastran a tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue colocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sois bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como nos habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hasta ahí, hasta ahí, es hasta el 13, perdón. Aquí vemos una problemática. Pablo está en una iglesia, Santiago está en una iglesia, y la problemática es que la iglesia estaba haciendo favoritismo entre los hermanos dentro de la iglesia. En este primer versículo está haciendo un énfasis muy claro a las personas con las que está charlando, que sí han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo en este lado, pero del otro lado está haciendo favoritismo. O sea, les está hablando a las personas cristianas, porque él está hablando a una iglesia. Pero por un lado están poniendo su fe en Cristo, pero por otro lado están haciendo favoritismo. Es como que no te puedes llamar cristiano y por el otro lado negar a Cristo. Eso es imposible. Y es que pudiéramos llegar a pensar que nosotros somos culpables. Nosotros no somos culpables de ese pecado, pero hay una tendencia natural de nosotros mismos a aprobar, aplaudir, apoyar a aquellos que piensan y que son como nosotros. Y tratamos con preferencia usualmente a aquellos que tienen gustos como los nuestros y a aquellos que nos caen bien por la razón que sea y nos hacen sentir bien por la razón que sea. Sin embargo, llegamos a hacer distinción de personas, llegamos a tratar mejor a alguien con una educación superior que a otro, a alguien que sea de un estrato superior a otros. Pero lo que no estamos considerando es que si llegamos a ir al reino de los cielos, no va a haber grupo de los ricos, los pobres, los del barrio, los que fueron más pudientes, los que fueron menos pudientes. La realidad es que si Jesús murió por un grupo, Él murió por el otro. Murió de la misma manera, una vez y por todos. Ahora, hasta allí todo va bien. Hasta allí lo entendemos sin problema, que Jesús murió por todos por igual, sin excepción de raza, lengua o nación. Pero aquí es donde se pone interesante el asunto, porque cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, por ejemplo de Efesios 1, donde dice que nos llama a ser imitadores de Dios, ahí es cuando las cosas empiezan a tomar otro color, porque Pablo dice en los Efesios, oye, si tú eres hijo de Dios, se supone que tú y yo debemos lucir como Él. Acompáñeme a Romanos 2:11. Charlie, ¿me ayudas a leer? Porque no hay acepción de personas para con Dios. 2:11. 2:11. Ok.
Nos dice Dios que no hace acepción de personas. En otras traducciones podemos encontrar que Dios no muestra favoritismo con nadie. Y si Dios no muestra favoritismo, pues tú menos. Porque se supone que tú eres el reflejo de quien Él es. Pero también pensemos en eso. En aquella época, si usted lee la historia, Fabis, que ha leído mucho, los judíos tenían esa concepción de que eran el pueblo escogido de Dios y que Dios no quería saber nada de los gentiles. En muchas partes de la Biblia, los judíos creían que ellos eran los meros buenos y que lo demás no importaba y que Dios había venido por ellos y que Él había hecho todo por ellos, pero los gentiles no les importaba. Pero esto no es verdad. En la misma genealogía de Cristo hay un par de mujeres paganas del mundo gentil, de manera que eso pues confirma que no era cierto. Y para que quedara claro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, cuando empezamos a revisar la historia de la iglesia, vemos cómo a Pedro, ¿recuerdan esa historia cuando estaba en Jope? Y que de repente tiene él una visión y entró en cierto tipo de trance, y allí Dios le baja un lienzo con todo tipo de animales impuros, y Dios le invita a comer, y Pedro le dice: no, yo no puedo comer de ese tipo de alimentos, de carne, porque no comemos ese tipo de carne, porque son impuros. Y Dios le dice: no llames impuro a lo que Dios ha limpiado, no le llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Y a través del Espíritu de Dios que le ministra a Pedro, él llega a entender, es que él llega a entender que, ellos, que no deberían de seguir pensando como hasta ese momento habían pensado. Y él comienza a entrar a comprender en razón que el pueblo de Dios tiene judíos y gentiles y que ambos son un solo pueblo. Después de esa visión, más adelante Pedro dice en Hechos 10:34, entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo, no hace acepción de personas. Ahora, ya hemos visto ahorita que leímos Romanos, Hechos, Efesios, en varios pasajes de la Biblia, que Dios no hace acepción de personas, que Dios no tiene favoritos. Pero luego Pedro una vez más viene y también nos dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, escogidos como pueblo para posesión de Dios, para que reflejen sus virtudes. Y una de las virtudes de Dios, como lo hemos leído en estos versículos, ¿cuál es? Que Dios no hace acepción de gente. Dios no tiene favoritismos. El favoritismo es contrario a la gracia de Dios. Y si es contrario a la gracia de Dios, el favoritismo niega el Evangelio de Cristo. Y si niega el Evangelio de Cristo, niega la misión de Cristo cuando vino a proclamar el Evangelio a todo ¿qué? Para toda tribu, lengua y nación. Es decir, el Evangelio es para todos. ¿Recuerdan lo que leímos en Santiago? ¿Recuerdan un poco lo que leímos en Santiago? Digo, voy a hablar de otra iglesia, no de la Vid, porque en la Vid no pasan ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, si en la congregación entra una persona, no sé, con un porte acá medio fresón, de 1.90, güero, de ojos azules. A veces, yo me acuerdo que a veces teníamos la puerta abierta y veíamos hasta en qué carro llegaba, ¿no? El hermano. Yo creo que lo más común era pues ofrecerle una sillita abajo de un ventilador, para que se sienta a gusto, ¿no? Porque para que esté a gusto. Pero, ¿qué pasaría si llegara un pobre a la iglesia? ¿Realmente lo trataríamos igual? ¿Cuál sería nuestra actitud con esa persona?
se haya puesto a pensar. Yo creo que en muchas iglesias, bueno, yo he estado en muchas iglesias y pues me ha tocado presenciar desgraciadamente este tipo de situaciones donde a los pudientes, a los ricos se les da un trato y a los que no tienen tanto dinero, a los que son pobres, humildes, pues no se les hace caso, ¿saben? Yo sé que a lo mejor ustedes no lo han vivido, pero yo sí lo he vivido muchas veces. Hay veces que hasta le dan la silla de hasta allá atrás, de donde no se ve, ahí pegado a los baños. Insisto, no hablo de la vid, hablo de otras iglesias. Y a veces no lo hacemos así, pero lo pensamos y lo sentimos así. Y cuando hacemos este tipo de cosas, ponemos en evidencia que el dinero y lo material es frecuentemente el valor más alto que el mundo tiene. En este caso, la gente está valorando lo material. Y cuando no lo hacemos así, si no es por lo económico, pues lo hacemos por su educación, por su lugar de origen. O alguna vez usted no ha dicho algo así como, es que es oaxaquita, o es que es de allá, del sur, ¿no? Quiero ponerles un ejemplo. Hace como un año me invitaron en el trabajo a una cena. Era una cena de un proveedor que nosotros tenemos. Y pues para ellos somos un cliente muy grande. Es un forwarder, se llama. Y platicando con esta persona, el dueño de la empresa, es una empresa muy grande, es una empresa transnacional, una empresa que está en China, en Europa, en Sudamérica, en México, en Canadá, Estados Unidos. Platicando con el dueño, imagínese esta imagen. Es argentino, pero aparte de que es argentino, vive en Monterrey. Imagínese esa combinación. De por sí los de Monterrey son un poquito pesados, ¿cierto? Y platicábamos de un tema que ahorita en el comercio exterior se está moviendo mucho, que es el nearshoring. El nearshoring es como una tendencia del comercio internacional a posicionarse en un lugar muy estratégico del país para conseguir mano de obra barata, ¿cómo se le podría decir? Beneficios fiscales. Y como Monterrey se encuentra en el norte, pegado a Estados Unidos, pues toda la inversión extranjera directa se está yendo a esa zona del país. Y pues Monterrey está lleno de patios de chinos, y ya nos explicaba cómo está creciendo Monterrey. Pero a mí se me ocurrió decirle, Max, se llama Max, ¿y qué opinas del Istmo de Tehuantepec? Para los que no saben, en el Istmo de Tehuantepec hay un proyecto del gobierno donde ya lo juntaron el puerto de Veracruz con el puerto de, Salina Cruz. Y es una ruta muy corta, de hecho es la parte más estrecha del país. Y en esa parte, pues el gobierno invirtió para que haya una ruta de comercio donde, pues, en vez de pasar por el canal de Panamá, pues opten por pasar por esa parte de ahí. Y la verdad es que su primera expresión fue: vos, ¿qué decís? Eso nunca va a prosperar. ¿Acaso no conoces la zona sur del país? Sos unos muertos de hambre, dice. Nomás de ver sus caritas te dicen todo, dice. Entonces, yo me quedé así impactado de la forma en la que, nomás por la región del país, se estaba dirigiendo a ellos de una forma completamente despectiva y arrogante. Porque pues obviamente yo sé que el norte está prosperando y le están echando todos los kilos allá, etcétera, etcétera, pero se está apostando a que otras regiones del país pues puedan prosperar, puedan crecer, pero simplemente por la zona en la que están, pues ya no les dan el crédito que ellos merecen.
Y lamentablemente las cosas de este mundo que el hombre aprecia son las cosas que le dan más valor o que le dan valor. Si piensas en un hombre inconverso, la poca espiritualidad que él tiene, pues es porque él valora las cosas del mundo. El mundo es su único valor. El creyente frecuentemente no niega a Dios, pero Dios en la práctica de su vida no es su máximo valor, porque hay muchas otras cosas que contradicen el llamado de Dios, que deshonran la santidad de Dios, que Él pone primero, y eso hace que las cosas de este mundo son las que mayormente le llaman la atención. Pero saben, Dios escogió lo necio de este mundo, lo vil de este mundo, lo despreciable de este mundo, para que nadie se jacte delante de Dios, para que quede claro como le dijo a la nación de Israel: no fue porque tú eres el mayor, el más grande, o ni el mejor del pueblo. Perdón, no fue porque tú eres el mayor, el más grande o el mejor de los pueblos. Tú eres el más pequeño de todos. Simplemente yo te elegí. Y Dios lo hizo así por su obra, porque así Él lo decidió. Y al igual que Israel, nadie ha hecho absolutamente nada para contribuir para su salvación. Por obra suya es que estamos en Cristo. Todo es por su gracia, todo por su misericordia. Nosotros no hemos aportado a nada a nuestra salvación, de manera que no tenemos nada de qué jactarnos. Pero me vas a decir: oye, Jonah, pero hay gente más inteligente que otra. Pero pues pensemos, ¿de dónde viene esa inteligencia? ¿Quién le dio esa inteligencia a esas personas? Oye, pero hay gente con muchísimo dinero, ¿cómo le hacemos ahí? Bueno, pensemos, ¿quién le dio esa habilidad, las condiciones y la oportunidad para acumular los recursos? O Jonah, pero humildemente, pues, yo soy más hermoso que... Y yo no digo que no, pero debemos de pensar en que así fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú hayas tenido dinero, riquezas, que tú seas más inteligente que la otra persona, que tú eres un poquito mejor parecido que la otra persona, pero eso no nos distingue y eso no nos hace diferentes. Pablo le dice a los corintios en la primera carta, y para que quede claro esto que estamos hablando, es que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno en contra del otro, porque ¿qué te distingue en realidad? ¿Qué tienes que no recibiste? Inteligencia, recibiste. Belleza, recibiste. Recursos de alguna u otra manera lo has recibido. Y si lo recibiste, escucha bien, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, lo que Pablo y Santiago ahora nos están ayudando es o sea, lo que Pablo y Santiago ahora nos están ayudando a hacer es desmontar todas las razones por las cuales nosotros hacemos prejuicios a favor, en contra de una persona y favoritismos a favor o en contra de otra persona. ¿Saben, hermanos? Hay algo increíble y quiero comentárselos. Lo bueno de la cruz es que bajo la cruz nos nivela a todos. La cruz nos pone a todos por igual. Nos dice: estamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores, todos somos indignos, todos necesitamos la misma gracia del Señor, todos iríamos a condenación a no ser por la gracia de Dios. Pero las iglesias a las que Santiago se estaba dirigiendo,
estaban haciendo una distinción muy grande entre las personas ricas y las personas pobres, entre las personas que tenían una posición y entre las personas que no. Lo que Santiago está haciendo, lo que Santiago está diciendo en estos versículos era que el problema que estaban teniendo es que estaban rechazando a los pobres. Y les dice, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo? Ahí en los versículos que leímos, dice, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo? Y si Dios los escogió, ¿por qué los rechazas? Si Dios los trata por igual que a ti, ¿por qué tú los tratas diferente? Eso es realmente lo que Santiago estaba tratando de decir en estos versículos. Vaya, de manera que Santiago estaba abordando muy enérgicamente un punto muy específico, un problema que estaba ocurriendo en esa iglesia local y que él estaba tratando de corregir. Y con esto quiero terminar esta pequeña charla. Como veíamos al principio, que aunque en esta ilustración de los versículos de Santiago no aparezca nuestro nombre, nos podemos ver reflejados en este pasaje, porque nosotros a veces amamos más al otro por su físico, a veces por su trato, por su amabilidad, su estado social, por lo que él puede hacer por nosotros. Lamentablemente, la inclinación natural del corazón caído es favorecer al otro cuando en el otro hay algo que le atraiga, que lo motive, que lo mueva, que lo cautive. Y de repente, boom, nos desbordamos sobre esa persona cuando encontramos un beneficio en aquella persona que es ad hoc a nuestras inclinaciones. Pero la verdad es que cuando Dios nos vio, no había nada bueno en nosotros. Absolutamente nada había bueno en ti. Tú eras enemigo de Dios. Tú no querías saber nada de Dios. Tú no tenías interés de Él. Estábamos muertos en delitos y pecados. Yo no sé si pudiera haber alguien que esté más muerto que eso. Yo era un rebelde, tú eras un rebelde. Éramos mentirosos, estábamos llenos de prejuicios, de orgullo, de condenación hacia el otro, destituidos de la gloria de Dios. Éramos necios, pero si Dios nos amó estando en tal condición, ¿cuál es la excusa para yo no amar al prójimo? ¿Cuál es la excusa ahora para yo decir, él o ella sí, o él o ella no? Él sí se lo merece, él no se lo merece. Él sí merece mi respeto, él no se merece mi respeto. A él sí voy a amar, a él no voy a amar. ¿O cuál es la excusa para yo decir, a este grupo sí, a este grupo no? Al grupo de los ricos sí me les pego, al grupo de los no. Es que en realidad ninguno de nosotros merece lo que Dios hizo por nosotros. Y si no merecemos lo que Dios hizo por nosotros, pues tampoco nosotros podemos hacer excepción de personas por ningún motivo, en la iglesia, en nuestro trabajo, en ningún lado. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú has mostrado, Señor, tu amor, tu misericordia, Padre, a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque aún estando, Señor, muertos, Señor, en delitos, Señor, y pecado, tú nos escogiste, Señor. Tú no nos despreciaste, Padre. Aún así, Señor, tú nos adoptaste, Señor, y nos llamaste hijos, Señor, y nos pusiste un nombre, Padre. Así, Señor, de la misma manera queremos demostrar ese amor que tú diste, Señor, en nuestras vidas, que pusiste y depositaste en nuestras vidas, Señor, para cualquier persona, Padre.
No queremos, Señor, ser como esta iglesia, Señor, a la cual Santiago se estaba dirigiendo, Padre. No queremos, Señor, hacer acepción de personas, Señor. Queremos, Padre, compartir del Evangelio, Señor, como tú dices en tu palabra, Señor, a cada lengua, tribu y nación, Señor. Porque tú, Padre, veniste, Señor, a morir, Padre, por la humanidad, Señor. Tú no retuviste, Señor, y no retienes tu bendición, Señor, por ser de alguna u otra región, Señor, por el color de piel, Señor. Tú eres con todos igual, Padre. Y así, Señor, queremos ser como tú, Señor. Queremos, Señor, ser iguales que tú, Señor, a tu imagen, Señor, y semejanza, Padre. Gracias te damos, Señor, este día, Padre. Te bendecimos, Padre, y te damos tantas gracias, Señor, por haber, Señor, escogido, Señor, de lo más vil, Señor, de lo más despreciado, Señor. Y aquí estamos, Padre, con un corazón humilde, esperando que tú, Padre, transformes nuestra vida, Señor, que transformes nuestro corazón, Señor. Porque si tú no lo haces, Padre, difícilmente, Padre, podremos ser, Señor, como tú, Padre. Difícilmente podremos no hacer acepción de gente, Señor. Venimos ante ti, Señor. Transforma nuestra vida, Señor. Transforma nuestra mente, Señor. Gracias, Padre.